Los intervalos de confianza. Mi nombre es Jorge Luis Valera Briceño. Mi contacto es jorge.valerap@gmail.com. Aquí me personaje. Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en inferencia estadística que permite hallar un rango de valores que se utiliza para estimar un parámetro poblacional desconocido con un determinado nivel de confianza. Esa es la definición de un intervalo de confianza, y en esa definición hay muchas cosas que vale la pena mencionar. Primero que quiero decir es que los intervalos de confianza se hallan a partir de métodos estadísticos que ya ha sido probado que funcionan, ¿ok? Para obtener un rango de valores, porque un intervalo de confianza es un rango de valores como cualquier otro intervalo. Por ejemplo, en la recta real podemos hablar del intervalo del 5 al 20, y el intervalo sería todos los valores entre 5 y 20. Aquí un intervalo de confianza es un intervalo también de números como cualquier otro intervalo, ¿okay? Se llama intervalo de confianza porque asociado a él hay lo que se conoce como el nivel de confianza, que vamos a hablar ahorita de eso. Entonces fíjense, para hallar un intervalo de confianza es importante lo siguiente. Primero que nada, saber cuál es la población de donde se va a obtener la muestra aleatoria. Ejemplos de poblaciones pueden ser los estudiantes de psicología de la UNED, pueden ser los niños de un jardín de infancia, pueden ser los accidentes de tránsito que ocurrieron en un mes en la ciudad de San Cristóbal, los pacientes que asisten a la emergencia del hospital central. Todas esas se pueden definir como poblaciones, pero las poblaciones también a veces se definen como el conjunto total de los valores que se disponen para hacer el estudio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que la población son los estudiantes de psicología de la UNED, estamos hablando de la población de estudiantes. Pero cuando hacemos un estudio a los estudiantes de psicología de la UNED, le podemos medir a cada estudiante varias variables de interés: el índice académico, el lugar de procedencia, si es de aquí de San Cristóbal o no es de aquí de San Cristóbal, si los padres son profesionales o no son profesionales. O sea, hay muchas variables que se les pueden medir, ¿ok? La edad, el género del estudiante. Entonces, como ustedes pueden ver, a un estudiante se le pueden medir muchas variables, y cada una de esas variables, cada vez que se mide la variable, por ejemplo, en el caso mío, mi género es masculino, ¿ok? Mi altura, si me miden mi altura, yo mido 1,74. Mi peso son como 76, 77 kilos. Entonces, si en el caso de los estudiantes de la UNED estamos interesados en estimar el promedio del índice académico, entonces a cada estudiante que estudia psicología en la UNED se le preguntará, o simplemente se va a control de estudio, que están los datos de ustedes, y se pregunta: denme la data de los índices académicos de los estudiantes de la UNED, y supongamos que eran 300 estudiantes. Si hay 300 estudiantes, tendremos 300 valores de índices académicos. Si a ustedes les hacemos una encuesta a cada estudiante de psicología, le podemos preguntar de dónde viene, cuál es su género, cuál es su índice académico, cuál es el nivel de instrucción de los padres. O sea, se le puede hacer una encuesta con una serie de preguntas, y de cada preguntita podamos obtener un valor. Esos serían todos los valores, los 300 valores para cada una de las preguntas, constituirían también una población. Entonces a veces nos referimos a la población como el elemento que genera el dato, y a veces nos referimos a las poblaciones como los datos, ¿ok? Ahora bien, cuando vamos a hacer estimación, es necesario tomar muestras de las poblaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo todos los índices, si son estudiantes, imaginemos que sean 300 estudiantes de la UNED de psicología. Si yo tengo los 300 índices académicos, yo esos 300 índices académicos los sumo, los divido en 300, y si yo tengo, imaginemos que el índice académico que obtengo al sumar los 300 índices académicos sea 7.05, entonces, como utilicé los índices académicos de todos los estudiantes, entonces ese es el valor de índice académico de la población de estudiantes de la UNED que estudian psicología. Fíjense que me estoy refiriendo a la población. Pero, si yo en vez de utilizar los 300 datos, tomo una muestra aleatoria, por ejemplo, de 40 estudiantes, y tomo en cuenta nada más los índices académicos de esos 40 estudiantes, entonces yo tengo
X barra, un valor promedio de la muestra, y con ese valor promedio de la muestra lo utilizo para hacer una estimación del parámetro de la población. Entonces, si el parámetro de la población me dio 7.05 puntos cuando utilizo los 300 estudiantes, tal vez cuando utilice los 40 no me da 7.05, lo más seguro. De repente me da 7.25 o me da 6.95, porque estamos utilizando una muestra aleatoria de los índices académicos de estudiantes de psicología de la UNED. Entonces, en ese sentido, los intervalos de confianza es una técnica que permite estimar un parámetro a partir de los valores de una muestra. ¿En qué circunstancias utiliza esto? Cuando precisamente no es posible obtener todos los valores de la población. Lo que todo el mundo desearía sería obtener el verdadero valor poblacional, porque ahí no hay error, pero en todas las situaciones es imposible contar con todos los elementos de la población, y por eso es que se utiliza muestras. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el ingreso medio de la familia venezolana, tendría que tener todos los ingresos de toda la familia de Venezuela. Eso es imposible. Entonces lo que se hace es que de repente se disminuye la población, porque tal vez en un estudio no estamos interesados en el índice, el ingreso económico de todos los hogares venezolanos, sino de repente en un estudio estamos interesados en el ingreso económico de los hogares, por ejemplo, de los profesores de la universidad, o el ingreso académico de los hogares de los profesores del estado Táchira. Entonces, así delimitamos las poblaciones de tal manera que podamos saber cuáles son los elementos de la población de donde vamos a obtener nuestra muestra aleatoria. Entonces, en esos casos que le estoy mencionando, medir todos los elementos de la población es imposible, entonces por eso que utilizamos muestras. ¿Okay? El nivel de confianza tiene que ver con precisamente la confianza con la que los dos valores del intervalo, el límite inferior y el límite superior, porque para cuando conseguimos un intervalo de confianza, es decir, conseguimos un intervalo que le llamamos intervalo de confianza, y en ese intervalo de valores es posible que el parámetro real de la población se encuentre dentro de los valores de ese intervalo, o puede ser que no se encuentren. ¿Okay? Entonces el nivel de confianza es la probabilidad con la que afirmamos que el valor del parámetro se encuentra dentro de ese intervalo de confianza. Eso se llama nivel de confianza y se denota con 1 menos alfa, pero veremos más adelante. Mientras que lo que falta para llegar a 1, que sería alfa, se llama nivel de significancia, que sería la probabilidad de que cuando hallemos el intervalo, el parámetro nos encuentre en ese rango de valores. Se pueden construir intervalos de confianza para un promedio, por una proporción o por una varianza poblacional, o para una diferencia de medias, una diferencia de proporciones o un cociente de varianza. Hay mucho más intervalos de confianza de muchas más cosas, pero en el caso de nosotros, por cuestiones de tiempo, como mencioné, vamos a hallar intervalos de confianza para media, para una proporción y para diferencia de media. Los casos de diferencia de proporciones y cociente de varianza no lo vamos a estudiar en este caso, cuestiones de tiempo. El nivel de confianza que generalmente se utiliza, o la probabilidad de afirmar de que el valor del parámetro se encuentra dentro del intervalo que se consigue, generalmente es del 95 o del 99%. Entonces comencemos con el primer caso, intervalo de confianza para la media mu de una población. ¿Okay? Entonces, fíjense que es una media es un promedio. ¿Okay? Mira, que una proporción es otra cosa, que lo veremos más adelante. Entonces, para los intervalos de confianza para la media, solamente vamos a estudiar dos casos: cuando la varianza de la población es conocida y cuando la varianza de la población Simón Corrado es desconocida. ¿Cuándo decimos que es conocida la varianza de la población? Cuando se han hecho muchos estudios para estudiar esas circunstancias, y muchos estudios obviamente se han ido haciendo estimaciones de la varianza de las promedios y todas esas cosas. Entonces, esos estudios generalmente se les conoce la varianza porque como decimos en estadística, ese es un dato histórico. Como por ejemplo, en una línea de producción de cualquier artículo, harina, pan, ¿ok?
todos los días se produce Aritapán, todos los días se toman muestras aleatorias, todos los días se halla la variabilidad, y entonces hay una variabilidad o una varianza que todos los días se halla, y hay registro de todos esos cálculos que se han hecho. Entonces se tiene una buena estimación de cuánto es la variabilidad de ese proceso productivo. En este caso la varianza es conocida. O cuando yo voy a hacer un estudio y veo que otro investigador en otra parte es un estudio, ya hizo un estudio que es parecido al que yo voy a hacer, entonces yo puedo tomar, si son muy parecidos los estudios, la variabilidad de los resultados de ese estudio y decir que posiblemente esa variabilidad sea la que también ocurre en mi estudio, ¿ok? Si se presentan las condiciones, o por lo menos sirve de referencia. Cuando la varianza poblacional es desconocida, cuando los estudios, cuando los investigadores hacen estudios de ciertas características, de ciertas cosas o ciertas cosas de interés, de cierta situación de interés por primera vez, o no hay estudios muy relacionados con eso que estamos estudiando, entonces obviamente no hay un dato histórico de la varianza, entonces la varianza en este caso es desconocida. Caso 1. La varianza de la población sismocordada desconocida. Entonces, para ya este intervalo, fíjense que los datos que necesitamos es la media aritmética que se obtiene de los datos de la muestra, la cantidad de datos de la muestra, sigma, que es un dato histórico que es conocido, inconveniente, y z de alfa medio, que es un valor que se obtiene de la tabla normal. Para hallar este valor de z de alfa medios, lo veremos en la próxima lámina. Es importante comprender una cosa: si la población de donde se toma la muestra es normal, los valores de n pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 10, el valor que sea, no importa, porque la población de donde se toman los datos es normal. Pero cuando la población de donde se toman los datos no es normal, es obligatorio que el tamaño n de la muestra sea mayor o igual a 30. Entonces fíjense, una vez que tomamos una muestra aleatoria, hallamos la media, tenemos n, hallamos valor de z de alfa medio con la tabla normal, sigma es conocido, y hacemos este pequeño cálculo del límite inferior, que sería este, y del límite superior, que sería este. Fíjense que las fórmulas son iguales, excepto que aquí es menos y aquí es más. Entonces veamos un ejemplo. Si en una muestra de 400 egresados de psicología, fíjense que el tamaño de la muestra es 400, n vale 400, encontramos que la nota promedio con la que egresan es 650, eso significa que tuvimos la muestra de 400 estudiantes, y acá de la nota de cada uno de los 400 estudiantes la sumamos, la dividimos entre 400 y hallamos la media aritmética 650, por eso que esta es la media muestral. Y sabemos, dice aquí claramente, que la desviación estándar de la población, o sea que este estudio se han hecho varios estudios relacionados con esto, y ya sabemos que históricamente que la desviación estándar sigma es 0,8. Entonces queremos estimar la nota promedio con que egresan los psicólogos usando un intervalo de confianza del 95%. Sabemos eso, lo del nivel de confianza, el 95%, quiere decir que el nivel de significancia es 5%. Entonces tenemos datos, n vale 400, equibarra vale 6,50, que lo obtuvimos de los datos de la muestra, sigma vale 0,8, falta hallar z de alfa medios, que z de alfa medios se obtiene a partir del nivel de confianza del 95%. ¿Por qué? Porque el 95%, si lo dividimos entre 100, es 0,95, entonces 1 menos alfa vale 0,95, alfa es lo que falta para que llegara a 1, que sería 0,05, eso lo dividimos entre 2 y me da 0,025. Entonces alfa medio vale 0,025, y con ese valor vamos a la tabla normal, y fíjense, aquí está alfa medios y aquí alfa medios, que dice que de este valor que está acá, que es menos z de alfa medios, es 0,025 hacia abajo, y de este valor es 0,025 hacia arriba. Vamos a la tabla normal. Esta es la tabla que estoy usando, la tabla que está en el libro de Walpole, la tabla que les pasé por el grupo, ok. Vemos, aquí está el valor 0,025, aquí está 1,96, 1,96 da menos 1,96, ese menos 1,96 sería el valor de menos z de alfa medios, y obviamente como es menos z de alfa medios es menos 1,96, y esta distribución normal 0
estándar de la tabla es aquí este un 0, es lo que va aquí. Entonces es simétrica con respecto al 0, que decir que si este es menos 1,96, este es 1,96 positivo. Y de ahí para arriba hay 0.025 de probabilidad y de aquí para abajo hay 0.025 de probabilidad. Entonces, sabiendo que es 1,96 el valor de z de alfa medio, procedemos a hacer el cálculo. Al hacer el cálculo, decimos 650, que es la media, 1,96, que es el valor de z de alfa medio, negativo, que el lado es negativo, sigma, que vale 0,8, y la raíz de 400, y aquí hacemos lo propio, pero con el signo positivo, me da 642 y 658. Y la conclusión es que afirmamos con una confianza del 95% de que este intervalo 642 y 658 contiene el parámetro de la población. ¿Y cuál es el parámetro de la población? El promedio de notas con que egresan los estudiantes, los psicólogos de la facultad. Entonces, fíjense, este intervalo me sirve para hacer una estimación de cuál es el promedio de notas con que egresan todos los psicólogos de la facultad. Por eso que yo estoy estimando el promedio de la población a partir de los datos de una muestra. Ok, entonces fíjense lo bonito que es esto. ¿Cómo se halla esto fácilmente con Excel? Muy sencillo. Aquí ya tengo el ejercicio resuelto en Excel. Yo digo que la media es 6,5, sigma vale 0,8, n vale 400 y z de alfa medio viene 1,96. Digo, este es el límite inferior y el límite superior. Yo voy a hacer el cálculo aquí de nuevo para que ustedes vean. Entonces, esto es igual, yo pongo igual, y digo x barra, ¿cuánto equivale a x barra? 6,5 menos z de alfa medio, que es 1,96, lo multiplico por sigma, que es 0,8, y lo divido entre la raíz de 400. Eso me da 642. Si lo quiero con más dígitos, pues simplemente lo aumento. ¿Ok? Y me vengo acá, copio la fórmula, lo doy copiar. ¿Ok? Me voy para acá, me paro acá y le doy pegar. Cambio el signo porque uno es menos y lo otro es más. Cambio el signo positivo y obtengo el 658 o 658, 5784. Aumento o disminuyo la cantidad de dígitos como yo quiera. 642, 658. Y esto sería lo que yo me llevo para el archivo de Word o lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, así tenemos el intervalo de confianza, muy fácil, muy sencillo, para una media cuando sigma es conocida.